Hola, muy buenas tardes, buenos días en el continente americano, feliz año para todos ustedes. Espero que hayan tenido una buena noche, que lo hayan festejado con su familia y que todos tengan una buena entrada del año 2025. La foto que ves detrás mía es otro experimento mío, así que les sigo poniendo esto. Miren, em, hay noticias de vez en cuando que salen en periódicos y que a mí no me gusta hablar de ellas así, pero más de una vez me he referido al antisemitismo que se está propagando hoy. Y les quiero contar algo que ha salido aquí en uno de los periódicos, el Ynet News. Em, y dice, sin hebreo, sin kipá es el gorrito que nos ponemos, sin seguridad, la vida de un israelí en el extranjero. No es que fuera maravilloso ser israelí o judío en el extranjero, incluso antes del 7 de octubre, pero la masacre de Hamás convirtió la vida en el extranjero en una operación militar. Solo en el último año nuestra casa fue vandalizada con dos esvásticas. Está hablando una persona que es un israelí que vive fuera. Los avances tecnológicos y la globalización han resuelto los problemas materiales de abandonar el país, o sea, de abandonar Israel. Y en este artículo se está refiriendo a los israelíes que han salido durante este periodo. No hace falta ir hasta el kiosco verde del Village para comprar un periódico israelí. Nuevas canciones, un programa de televisión recomendado, un libro, todo está disponible en un segundo en los servicios de streaming. En toda metrópolis del mundo que se precie, hay una tienda de comestibles que venden bamba o bisli, son dos cosas típicas de Israel, o un pan de pita decente que se puede usar para mojar el hummus, pero a diferencia de la decadencia de los años 70, hoy no hay una decadencia material, es la decadencia de los valores. Hay que poner en evidencia los valores mentales. La kipá se coloca sobre la cabeza solo después de pasar el control de seguridad en la sinagoga. Estamos hablando de las personas fuera de los israelíes fuera de Israel. El hebreo no se habla en zonas donde no es un idioma adecuado. No es que no fuera maravilloso, como he dicho, ser israelí o judío en el extranjero, incluso antes del 7 de octubre, pero la masacre de Hamás ha convertido la vida en el extranjero en una operación militar. El año pasado, nuestra casa fue vandalizada con dos esvásticas pintadas con aerosol en las paredes con grafitis a favor de Gaza y contra Israel. Hace tiempo que quitamos la mezuzá, que es un cuadradito donde dentro hay unos rollos de la Torá y se bendice cada vez que se entra o se sale de la casa. Esto se llama mezuzá, así como la pegatina hecho en Israel que llevo conmigo desde hace unos 20 años. Mi hijo Noam, de 12 años, me cuenta que si va caminando por la noche y oye a gente hablando árabe detrás de él, entra en una tienda hasta que pasan. Después de que una chica de su clase llamada Isis entrara sin invitación en su habitación durante una excursión escolar, le pidió que lo inscribiera en un club de Krav Maga. El hilo entre las palabras y los hechos se han vuelto extremadamente fino, casi invisible. Él no lo entiende. El terrorismo contra los judíos israelíes no ha cedido ni un segundo en los últimos 15 meses. Manifestaciones, gritos terribles, violencia. El terrorismo de extrema derecha siempre ha estado presente y ahora ya cuenta con el apoyo de una quinta parte de la población. La inmigración musulmana ha consolidado su terrorismo
y ha despertado a la izquierda de su timidez o vergüenza a la hora de denunciar el antisemitismo. Hay quienes celebran el 7 de octubre viéndolo como un gran avance, una prueba de que es posible, desde el río hasta el mar, de liberar a Palestina de la culpa alemana. Hay partidos cuyo vídeo artístico es un bucle sin fin de clips de Hamas sobre la masacre del 7 de octubre. Los que abandonan Israel tendrán un aterrizaje duro. Es un idioma, es una cultura, es una gente, un barrio, un clima diferente y hay que acostumbrarse a todos los lugares, saber dónde hacer qué y dónde es mejor comprar o comer. Después viene la dulzura de acostumbrarse a ello, a la vida cotidiana, a la vida como un reflejo, y luego están las noticias y las alertas de misiles en Internet. Y por la noche se puede ver la televisión en la cama y acostumbrarse a ello y a la alienación. Hasta que la realidad, que como un niño recién nacido no se ve a ninguna parte, está aquí para quedarse, para ser parte de nuestra vida, parte de vosotros, parte de los que transmitiréis a vuestros hijos. No es que seáis extranjeros, no es la añoranza de la patria de Israel que abandonasteis con rabia, sino que sois un pueblo marginado, hablando sobre Israel. En fin, son hechos que ocurren hoy en día y, bueno, ustedes tienen que estar al tanto de ello. Es la pura realidad de lo que pasa a las personas que abandonan en este país por las circunstancias que sean, por la presión de la guerra, por que quieren vivir en otro país. Todo esto es lo que afrontan a diario. Y mire, y por otro lado, em, en el Líbano, en estos momentos estamos en una fase, digamos que de un alto el fuego, pero muy relativo, porque las fuerzas de defensa de Israel siguen estando ahí y no es que siguen atacando, pero siguen limpiando el terreno. Pero escuchen lo que se van encontrando. El Ynet News dice que bajo las narices de Unifield, una aldea del Líbano se convierte en base terrorista para las armas de Hezbollah. Cuando hablo de Unifield, hablo de las fuerzas de la ONU. El pintoresco pueblo costero de Nakura, sede del cuartel general de Finul, fue el escenario de invasión de Galilea planeado por Radwan, por las fuerzas de Radwan. Cada casa tenía municiones, explosivos, cohetes y sus huertos escondían lanzadores dirigidos a Israel. Es imposible creer que las fuerzas de paz no vieron nada. Las fuerzas de la FDI continuaron el martes trabajando para descubrir la infraestructura terrorista de Hezbollah en la pintoresca aldea chiita de An-Nakura, en la frontera entre Israel y el Líbano y adyacente a la gran base de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano. Allí, justo al lado de la base, en el pueblo que antes de la guerra albergaba a 5.000 habitantes, las tropas descubrieron un arsenal de armamento. Se trata de una plataforma de operaciones para la invasión de Galilea por parte de las fuerzas de Hezbollah y la ocupación de Naharía y las comunidades circunstantes. Naharía es la primera ciudad que hay después de que se pasa el Líbano y se entra en Israel. En An-Nakura es un símbolo del fracaso en la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2006, que puso fin a la guerra del Líbano y que establece que las fuerzas de paz de la ONU eran responsables de garantizar que las fuerzas de Hezbollah permanecieran al norte del río Litani.
Durante años, los gobiernos israelíes y las FDI no lograron evitar lo que había salido a la luz en el reciente conflicto a lo largo de la frontera, desde las costas del mar Mediterráneo en el oeste hasta las montañas del este. Resulta imposible crear que las fuerzas de la ONU no impidieran que Hezbollah acumulara tantísimas armas y municiones, afirmó el coronel, un coronel de reserva, Nir Shimrim, cuyos paracaidistas han estado operando en el pueblo. Lo que encontraron los militares fue nada menos que cuentan que increíble. Hezbollah instaló una de sus mayores bases logísticas y estratégicas en la carretera costera que lleva de la frontera de Tiro a Sidón. El grupo terrorista actuó junto con las fuerzas de la ONU que estaban allí para proteger la frontera y mantener la estabilidad, pero no hizo nada para detener a Hezbollah. Es evidente que la fuerza internacional fue cómplice total de su silencio, dada la magnitud del poderío militar Hezbollah revelado en Annaqura y en docenas de otras aldeas. Casi en todas las casas había depósitos de material y de posiciones militares. Eran suministros auxiliares de Hezbollah. Las FDI dejaron las operaciones en la aldea para las últimas etapas de los combates y después de que entrara en vigor el acuerdo de alto el fuego debido a su proximidad a la sede de la base principal de la ONU, donde se reúne el Comité Internacional establecido para supervisar el cumplimiento del acuerdo. Fíjense, vean la situación, es el cuartel general, ¿ok? Y ahí no hicieron nada, justo al lado. En noviembre, 8 soldados de la ONU resultaron heridos en un lanzamiento de cohetes de Hezbollah y las FDI no podían permitir que un accidente así se repitiera. Teníamos que asegurarnos que la lucha contra Hezbollah no supusiera un peligro para el campamento de la ONU, dijo un comandante de las FDI. Explicó que sus fuerzas tenían un uso limitado de la potencia de fuego y tenían que operar con precisión quirúrgica bajo la mirada de las fuerzas internacionales. Habíamos observado un movimiento significativo de tropas de la ONU a lo largo de la carretera de la costa, pero al parecer no hicieron nada para impedir que Hezbollah hiciera lo que quisiera en el pueblo. En los huertos de la aldea, las tropas encontraron lanzacohetes que apuntaban hacia Israel. Cerca de allí encontraron cuadernos con marcas de objetivos en el norte de Israel que planeaban atacar. Los lanzacohetes estaban escondidos entre los árboles y no habríamos podido encontrarlos si no hubiéramos entrado a pie en los huertos, dijo un soldado. Agregó que toda la zona entre los pueblos estaba llena de túneles subterráneos, centros de mando, almacenes de armas y camiones cargados con lanzacohetes. Cuanto más te acercas a la base de la ONU, y a la frontera más munición encuentra y la sensación es que las fuerzas de la ONU eh, proporcionó cobertura a Hezbollah. Dentro del pueblo, las tropas encontraron dispositivos explosivos, cohetes RPG, rifles AK-47 en casas y patios junto con misiles iraníes, proyectiles de morteros, antitanque y otras armas listas para ser utilizadas. En otro mundo, este pueblo podía haber sido una atracción turística, como los pueblos de Chipre o de Grecia, dijo el comandante. Entras en una casa acomodado con un mármol caro como el que podrías ver en cualquier barrio adinerado de Israel y te preguntas, ¿por qué usar esto como infraestructura para el terrorismo? Es todo tan surrealista.
En víspera de la entrada en vigor del alto el fuego, algunos habitantes del pueblo creían que los residentes podrían regresar y les advirtieron de que había bombas y explosivos sin detonar esparcidos por el suelo. Pero de 3 semanas después, Abbas Awada, el ingeniero municipal, publicó un mensaje indignado en la página de Facebook del pueblo en el que culpaba a Israel de llevar a cabo una destrucción sistemática. Dijo que el 70% del pueblo había sido destruido desde que entró en vigor el alto el fuego, después de que antes solo el 35% hubiera resultado dañado. En fin, les leo esto para que vean la hipocresía de la ONU, que no es la primera vez que se los comento, pero a medida de que los soldados van limpiando el terreno, se van dando cuenta de lo que se echan las manos a la cabeza de lo que había ahí, del material que había dentro de esos pueblos y el material que había en los pueblos justo al lado de la ONU, al lado de las bases del cuartel general de la ONU y no hicieron nada. Y eso ustedes tienen que saberlo, es por eso que se lo estoy contando, para que luego vengan la persona encargada de la ONU, que es un comandante de las fuerzas españolas, para decir que nosotros estamos ahí para proteger a los ciudadanos y para que se cumpla los mandatos de la ONU. Miren, ¿qué quieres que le diga? Es falso y es pura mentira. En fin, es principio de año y no quiero de ninguna forma aguarles el día de hoy. Nada más, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.